Bienvenidos a Noticias de Ayer, la presentación y el recuerdo para el eterno Luca Prodan en la semana de su cumpleaños, 17 de mayo, cumpliendo 72 años Luca. Y ahora estamos escuchando un poquito de la Mississippi, una de las bandas. Antes hablábamos de gente que revolucionó el rock, aquí hablamos también de bandas pioneras de la historia de esta cultura popular tan hermosa y justamente una de las bandas fundamentales para lo que es el blues nacional. Así como la semana pasada, también me quiero poner de pie para, él no me está viendo, pero yo se me voy a poner de pie igualmente, para darle la bienvenida a Juan Tordo, quien es baterista de la Mississippi, y la verdad, para mí, un verdadero placer poder charlar con él. Juan, ¿cómo estás? El placer de saludarte y bienvenido. Gracias ¿Qué por este tal? tiempo que nos brindás. Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Todo tranquilo, Juan. La verdad, un verdadero placer poder compartir con vos. Para mí este es un momento, me va a salir mi fan de adentro, porque esto es una historia personal que yo tengo, creo que lo he contado varias veces dentro del programa, pero la Mississippi es una de las primeras bandas que escuché en mi vida, allá cuando tenía 9 años, 8 años. Mi tío tenía los discos de la Mississippi, creo que era Bagallo, el tío, el disco que Mira, tenía. Y fue de las primeras bandas que escuché en mi vida y fue mi primer acercamiento hacia el rock nacional. Y la verdad que hace poquito, de hecho en el Quilmes Rock tuve la oportunidad de por primera vez verlos en vivo y la verdad que fue una emoción enorme. Y también, bueno, fue el momento para que hoy estemos aquí charlando, así que agradecerte por lo menos desde mi mensaje, desde mí, desde el Tommy de 8 años que hoy está cerrando una faceta charlando con vos, Juan. La verdad que eternamente agradecido por la música que le brindan todos ustedes al argentino y esta historia que tengo yo, imagino que es la que muchos seguramente compartimos porque el blues para los que somos más jóvenes siempre ha sido una linda carta de presentación para el rock argentino, así que por lo menos desde mi humilde lugar agradecerte porque quizás si no hubiese sido por la Mississippi hoy no estaría sentado en este estudio haciendo un programa de rock, así que por lo menos desde mi lugar agradecerte a vos y a todos los integrantes de este hermoso grupo por la música que nos brindan. Y bueno, ahora sí, metiéndome de lleno en la nota, preguntarte, ¿no? Si sentís que la Mississippi es justamente uno de estos pioneros dentro del rock argentino, pensando, ¿no? En que ya son muchísimos años dentro de la cultura popular y que así como digo, esta historia que tengo yo de un acercamiento hacia el rock mediante ustedes, no debo ser el único que conoció el rock y que se metió más que nada puntualmente dentro del blues gracias a una banda como esta. bueno, mira, antes que nada quiero agradecerte los halagos y todas las cosas que nos tirás y nos decís. Sí, yo pienso que son 36 años de trabajo, de hacer ya 20 discos y de trabajar todo el tiempo con esto y recorrer el país y el mundo por todos lados donde hemos podido ir a tocar nuestra música. Y sí, es tal cual, acabamos de venir de una gira de Cuyo y sentimos que la gente nos devuelve ese amor y esa onda de agradecimiento por los años de trabajo, y agradece también nuestra música. Y sin jactarse, como dice, jactarse no es una necesidad, como dice una psicóloga amiga, pero no es una cuestión de jactarse, sino es una cuestión de reconocimiento y de percibir el reconocimiento de la gente que escucha tu música y que, bueno, le gusta y la sigue escuchando y la transfiere a sus generaciones siguientes. Y así como te ha pasado a vos, le pasa a un montón de gente, y a nosotros nos pasa que cuando hacemos un concierto, ahora que nos hemos visto envejecer juntos, a los 4 miembros que hace 36 años que estamos juntos, nos damos cuenta que hemos pasado generaciones tocando música y que esas mismas generaciones han pasado a sus generaciones siguientes nuestra música, y nos encontramos en recitales con, qué sé yo, de pronto el padre, el hijo y el abuelo, y todos escuchando la misma música, y eso para nosotros es un honor y un gran reconocimiento y un gran aliento para poder seguir en la ruta haciendo lo que nos gusta. ¿Qué te genera, Juan, en tu caso, cuando justamente se acerca alguien joven, de 25 para abajo, que evidentemente
entre comillas, podemos decir que la música que hacía la Mississippi en los 2000 no tiene mucho que ver con la música que hoy es la pionera o hoy es la que más está de moda. ¿Qué te genera cuando esa persona que evidentemente no creció con tu música, que se encontró con esto hoy en día, se acerca a reconocerte e incluso sabe un montón de datos sobre la banda que imagino que te deben dejar como diciendo, y este pibe cuando yo hacía música recién estaba naciendo y hoy me está escuchando y tira datos que por ahí ni yo me Bueno, acordaba? eso asienta nuestra madurez y nuestra vejez. En un punto está bueno, en un punto está bueno, en otro punto va a decir, bueno, cuando yo ya estaba haciendo este disco, este pibe recién estaba naciendo, y bueno, que, no, que a esta altura le guste nuestra música que hicimos antes de que él nazca o apenas él nació, y bueno, es un halago de verdad, porque quiere decir que lo que hiciste no está tan mal, ¿no? Es algo que está trascendiendo y que sirvió para seguir haciéndola. Así que por un lado sentimos ese orgullo de saber que lo que uno hace no cae en saco roto ni es algo temporario ni de moda, sino que es algo que va a dar una trascendencia y que se siguen, nuestros discos se siguen vendiendo, tanto el primero como el último siempre se siguen vendiendo, la gente elige nuestra música y elige qué disco comprarse por según la canción que más le gusta o que con la que se identifica, viste que Ujú. nuestras letras hablan un poco de vivencias comunes, entonces hay mucha gente que se identifica con nuestras historietas, ¿no? Cuando Ujú. contábamos en las canciones algunas historias, y si ustedes a mí me conocen, algunos dicen, me escribieron esta canción para mí, y viste, son historias comunes a la gente que hace que muchos se identifiquen y entonces compren ese disco donde se encuentra esa canción que los identifica. Así que por un lado está buenísimo porque vos sabés que lo que estás haciendo no es algo que pertenece a una moda temporaria, sino es algo que va a quedar en la historia y lo vemos sobre todo cuando viajamos al interior, que hay un montón de bandas que arrancan haciendo nuestra música y practican su grupo con nuestra música, ¿no? Ensayan a hacer un grupo de música tocando nuestras canciones y eso también es reconfortante en un punto. Quiero que nos situemos por lo menos en una máquina del tiempo y volvamos para la época de los 90 cuando arranca... Discúlpame, te hago una Sí, pregunta. dime. ¿Estoy saliendo con la cámara yo o No, no, puedo no, cortar la solamente cámara? con audio. Ah, bueno, entonces listo, cortar la cámara y ya seguimos con audio, que es más Dale, fácil. genial, sí, sí, despreocupate que esto es radio clásica, todo audio, todo Listo, audiovisual. genial, genial, Bueno, justamente quiero genial. que hagamos un pasaje hacia la época de los 90 cuando este proyecto recién comenzaba, y preguntarte, Juan, Sí. por qué recuerdos tenés de aquella época cuando este camino comenzaba a formarse, una época obviamente distinta de la que corremos hoy en día, donde el rock era quizás la música del momento, el blues también tenía una influencia importante en aquella época. ¿Qué recuerdos tenés o cómo lo situás en la época de la aparición de la Mississippi? Bueno, nosotros, yo venía de tocar, de trabajar como músico sesionista, bueno, toqué en varios proyectos, ¿no? Toqué en muchos proyectos, digamos, desde Raíces, Los Hermanos Makarov, Pastoral, Lito Nevia, Papo, Rada, qué sé yo, toqué con un montón de músicos, Lerner, qué sé yo, no sé, te puedo nombrar así 10 más. O sea, toqué con todo el rock nacional como sesionista, como formando parte de algún grupo y qué sé yo, pero cuando formamos la Mississippi yo ya venía con una experiencia bastante Piero, con el que estuve bastante tiempo y viajamos por todo el mundo también, de la época de Piero y Prema, de los 80. Bueno, yo venía cuando entré a la Mississippi, ya venía con una vasta historia de música, entonces nos empezamos a producir. O sea, cuando yo entré a la Mississippi tenía algo grabado, pero no tenía mucha experiencia. Yo venía con una buena experiencia de haber hecho ya varios proyectos trascendentes. Entonces empecé a producir a la banda y ahí hicimos nuestro primer disco, un boogie, donde conseguimos contrato con Del Cielito Records y ese primer disco fue disco de oro.
y ahí grabamos Bagallo. Eso fue en el 93. En el 95 grabamos Bagallo y fue disco de oro más rápido que un buggy. O sea que arrancó nuestras carreras con 2 discos de oro. Antes, vender disco de oro significa 30.000 discos con la misma compañía. Hoy ya pasamos, no sé, ya debemos ser triple platino si sumamos todas las ventas que tenemos en todas las compañías por las que pasamos. Pero tengo el recuerdo que arrancamos con nuestro primer disco y nuestro primer disco fue como un éxito. Luego vino nuestro segundo disco y se reafirmó ese éxito y ahí en ese mismo momento ya empezamos como a formar parte del movimiento de música nacional, ¿no? Sí. Y quedamos instalados un poco en ese lugar y luego fuimos afirmando nuestra carrera con cada disco que fuimos haciendo y bueno, nada, hasta nuestros días. O sea que los 90 para nosotros fue muy beneficioso porque aparte de tocarnos este famoso 1 a 1 que había inventado Menem, dio la posibilidad para que muchos artistas, sobre todo de nuestro género, vinieran a la Argentina y en esa época justamente el blues fue como que tuvo su retoño, ¿no? Porque viste que estos estilos se ponen de moda cada tanto, como en su momento se puso de moda el reggae, como de pronto se pone música el reggaetón o se pone de moda otro tipo de música. En su momento se puso, en los 90 se puso como de moda el blues, que no es una moda desde ya, sino que es un estilo bien madre, digamos, de varios estilos, ¿no? Del blues al del rock and roll y el jazz y el blues son como las músicas madres de un montón de otros estilos que se fueron dando, ¿no? Salvo el reggae, que es otra música nativa también, o étnica, digamos, que se forma de una cultura, el blues también, el jazz también, y de ahí salen varios estilos. Del blues se deriva el rock, y del rock se derivan un montón de estilos, ¿no? Entonces, nosotros desde los 90 tenemos ese recuerdo de haber participado en un montón de festivales y en un montón de lugares y de tener el reconocimiento rápido de la gente a nuestra música y que nos posicionara en un lugar que nos permitió llegar hasta nuestros días grabando y tener un público cautivo que en todos los lugares donde vamos del país nos vienen a ver. Entonces eso nos permite seguir rodando y seguir tocando nuestra música. ¿Cuál es la motivación o los que hoy los mantiene arriba del escenario, pensando en esto, ¿no? 36 años arriba del mismo haciendo música, cuando también varios colegas de la misma época han tomado la decisión de dejar de tocar o de tocar pero con mucha menos frecuencia? La Mississippi lo hace con mucha frecuencia, de hecho se presentaron hace poco en Quilmes Rock y ya tienen preparado dentro de muy poquito otro show más, les encanta viajar por todo el país. ¿Cuál es la motivación o la convicción, Juan, que todavía los tiene girando por todos lados y presentándose con mucha constancia en recitales? Yo creo que la creatividad y la autorrenovación es una pieza fundamental para poder seguir haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Siempre reinventarse es un formato que te mantiene vivo, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos generando un proyecto, siempre estamos generando algo que nos renueve también a nosotros las ganas. Entonces, por ejemplo, ahora lo último que tuvimos así como gran proyecto fue festejar nuestros 35 años en el Luna Park con Billy Gibbons, que es el cantante de los ZZ Top, y un poco eso fue un top de gama, ¿viste? O sea, Sí. poder compartir no como telonero, sino como su backing man y como él, como invitado nuestro a nuestros 35 años y de eso poder sacar una película y un vinilo doble que va a salir ahora en breve, como constancia o ¿cómo es que se dice? Como documento de ese momento que para nosotros es súper valioso, dado que ZZ Top es una de las bandas, digamos,
que marcó la época de los 70 y marcó un rock and roll muy especial, ¿no? Los ZZ Top son una banda referente para nosotros y para nuestra generación. Entonces, poder lograr tocar con una persona como Billy Gibbons, que en su momento fueron teloneros de Jimi Hendrix, Sí. que es otro parámetro universal de la guitarra y de la música, para nosotros es como haber tocado el cielo con las manos en algún punto. Entonces, ese tipo de proyectos. Ya para este año tenemos proyectado festejar los 30 años de Bagallo, que es nuestro segundo disco de oro, que ya lo estamos para presentar en Córdoba a fin de año, en Neuquén, conjuntamente con mostrar este nuevo vinilo, doble vinilo que va a salir en un par de meses, y siempre buscando proyectos y siempre buscando cómo presentarnos y siempre recordando todo nuestro repertorio, los que la gente quiere escuchar y lo nuevo que podemos hacer. Ahora, lo último que hicimos fue un disco virtual que se llama Galvanizado, donde fuimos subiendo de a un tema, y este doble vinilo sería el disco número 20 de nuestra discografía. O sea, siempre tenemos un motivo para volver a hacerlo. Bueno, a mí me encanta todo esto que vos relatás. Primero que nada, porque yo creo que a través de la historia de la Mississippi también se relata la historia del rock argentino, por todo lo que ha significado también esta forma del blues nacional. Porque siempre cuando hablamos del rock nacional, del rock argentino, del metal pesado argentino, como que siempre se deja al lado el blues nacional y como que la Mississippi es un poco, vamos a decir, precursora o impulsora de ese blues argentino, ese blues porteño, ese blues de Buenos Aires. Es como que es distinto. ¿Vos cómo lo definirías que es el blues argentino? Y bueno, esa es nuestra manera de ver nuestra cotidianidad, digamos. Nosotros pintamos historias comunes a la gente, lo que nos pasa a todos. Generalmente en nuestras letras se refleja el barrio, la gente común, la gente de laburo, el que necesita de todos los días para sobrevivir o vivir, y nuestras letras un poco reflejan esa cotidianidad que tenemos, y entonces mucha gente, como te decía antes, se ve reflejada en esos títulos. Y entonces nosotros tratamos de pintar la realidad de una forma como nos sale. Ricardo es un gran maestro de la sintaxis, digamos, que puede hacer en 4 estrofas relatar una situación que describe una situación X, y bueno, nada, por eso creo que la gente elige también nuestra música en un punto. Entonces, porque le contamos a la gente algo que ellos ven a diario, y bueno, eso para nosotros es el blues en este momento, es lo que vemos y lo que relatamos en las canciones, y eso es lo que va quedando plasmado, y eso es lo que la gente va tomando como referencia para su vida, ¿no? Y mucha gente ha estudiado con nuestra música y se ha vuelto profesional y se ha ido a trabajar a otros países, y para de pronto cuando vamos a otros países hay un montón de gente que son médicos, abogados o qué sé yo, contadores o lo que sea, y ya han estudiado con nuestra música, o médicos, ¿no? De cualquier especialidad, y han estudiado escuchando nuestra música. Entonces, cuando vamos y viajamos por el mundo, viajamos por algún lugar, sentimos que hay gente que creció, como vos me contabas al comienzo, escuchando, ya sea porque le gustó, ya sea porque los padres o porque alguien le mostró nuestra música y se identificó con alguna cosa. Entonces, para nosotros el blues es un poco contar como en su momento el tango contaba sus Sí. vivencias. Nosotros contamos las nuestras desde nuestro punto de vista y le damos nuestro color, ¿no? O sea, B.B. King decía, tenés una nueva letra y tenés un nuevo blues. Así que el blues se pareciera fácil porque tiene una estructura sencilla, pero como dice otro amigo, que el blues es un estilo muy fácil de tocar mal. Entonces,
no todo el mundo lo toca Ah, bien, olvídate. porque hay que tener algunos parámetros claros, sobre todo la honestidad y sobre todo la sinceridad de decir lo que uno realmente piensa y hacerlo como uno realmente lo siente, y eso es lo que verdaderamente se transmite. O sea que el blues está lleno de sinceridad y de honestidad, que es un poco lo que reclamamos cada vez y todos los días en nuestros políticos y en nuestra gente y en el que nos rodea, ¿viste? Totalmente. Que sea gente clara, buena, honesta, y veo que el blues transmite un poco todo eso. Totalmente, aparte esto que te decía, ¿no? De que uno puede contar la historia del rock argentino y también de Argentina en general a lo largo de los discos de la Mississippi. Creo que a lo largo de estos ya casi 30, 20 discos que han sacado, uno puede marcar por lo menos quizás el contexto social, político o del país en general en lo que se va cantando en cada canción. Por ejemplo, Bagallo tiene algo muy relacionado con la época de los 90 en Argentina y lo mismo hacía a lo largo de todos los discos. Uno desde, por lo menos desde Inoxidables en 2015 hasta los primeros discos, creo que puede ir marcando constantemente el contexto y el momento en el que sale cada uno por lo que se va narrando en esas canciones. Bueno, mira, para nosotros, cada uno de esos discos, yo en un momento había empezado a hacer en Instagram un relato de cada uno de esos discos y de anécdotas en aquellas grabaciones, cuando fuimos grabando, qué pasó en cada disco, cómo se gestionó. Bueno, y llegué hasta más o menos el disco número 10 o 12. Hice varias, que le quedaron colgadas ahí en Instagram, relatando las historias de cada disco. Para nosotros cada disco encierra un capital así de vivencias de cada época, ¿no? Entonces, o sea, cada disco nuestro representa ese momento en el que lo hicimos, y es como una foto o un video, lo que quieras, un recuerdo plasmado en música de ese momento. Para nosotros cada disco es algo fundamental, ¿viste? Son todos discos que yo podría decirte con cada uno en qué momento fue y en qué momento de la banda. Y para nosotros ahora sí, eso sí es un capital, ¿viste? Es un capital emocional muy bueno, porque es decir, todo fue súper honesto, con mucho trabajo y con dedicación, lo cual hace que a esta etapa de la vida uno sienta ese reconocimiento y esa devolución de la gente por todo aquel trabajo que se realizó honestamente, ¿no? Y con ganas y con todo lo que uno tenía para poner. O sea, cada uno de los discos para nosotros representa una etapa de nuestra carrera concretamente, o sea, pinta una parte de nuestra carrera cada uno de los discos. O sea, no son discos que así nomás, digamos, que uno, bueno, voy a hacer un disco y haces un disco porque no tenés otra cosa que hacer, sino que cada uno de los discos son hechos acorde a la etapa que estábamos viviendo, así que tienen su orientación, digamos, hacia ese lado. Bueno, justamente recién decías que a lo largo de estos años has ido en Instagram contando alguna historia detrás de lo que ha sido la grabación de estos discos. No te voy a pedir que me cuentes la de los 20 porque si no hacemos un programa de una semana y media. Pero, Más o menos. pero sí te pregunto acerca de la historia que la gente más le cuesta creer que hay detrás de un disco de la Mississippi. La que es así más, así increíble o el que más costó. ¿Cuál sería esa historia? No, costar no costó ninguno, porque vos fíjate que cuando vos haces una cosa con placer y con dedicación y con vocación, porque esa es nuestra vocación, no cuesta más que el hecho del trabajo de hacerlo, realizarlo, lograrlo. Es todo un desafío con gusto, no es un sufrimiento ni algo que cueste, viste, sufrimiento hacerlo, es todo placer de poder plasmar en un disco lo que vos sentís o lo que te está pasando o lo que pensás o la línea que querés bajar o lo que sea, ¿no? Y poder plasmarlo en un disco, en un video, en una imagen o lo que sea, es glorioso. Entonces, no hay discos que te cuesten trabajo, y todos los discos tienen, como te decía, una particularidad porque pintan una época nuestra. Entonces vos me podés decir cuál es el que te gusta más. Me gustan todos, porque todos tienen un porqué.
¿entendés? O sea, no Sí. es que algún disco, este disco cómo nos costó que no lo podíamos hacer, y si algunos temas no salen, esperamos, y si no viene inspiración, no grabamos, y si viene, grabamos, y muchas cosas coleccionamos. Ahora ya estamos más grandes, no nos juntamos tanto a tocar fuera de los shows, porque hacemos varios shows. Entonces, pero cuando nos juntábamos antes un poco coleccionábamos mucha cosa de tocar, ese sinsentido que uno hace cuando está zapando, cuando está improvisando, y guardábamos muchos y de ahí sacamos muchas ideas. Entonces, éramos de hacer más ese tipo de cosas, pero ninguno costó como decir, uy, que como este disco fue un dolor de cabeza porque no lo podíamos terminar, nunca nos pasó eso. Bueno, justamente pensando también en lo que son los discos, y yo te decía la historia del rock argentino narrada a lo largo de los discos de la Mississippi, las canciones mismas, también ustedes con una gran relación con todo el mundo y el panorama del rock argentino han tenido a lo largo de estos 36 años colaboraciones con infinidad de artistas, con infinidades también de géneros musicales. Realmente se han dado el lujo, y mucha gente se ha dado el lujo de estar presente con ustedes arriba del escenario, sin ir más lejos ese disco que antes hacía mención, Inoxidables, repasando muchos hits de la historia del rock nacional. Como que la Mississippi siempre fue por lo menos un adelantado o una banda que le gustaba experimentar con cosas nuevas. No es muy común quizás para muchas bandas hacer, entre comillas, un disco entero de covers de otros grupos musicales de la época. La Mississippi lo ha hecho y realmente ha quedado espectacular. De hecho, te diría que hay versiones que me gustan mucho más que las originales. Realmente han sido siempre, por lo menos, bien recibidos dentro de todos los ámbitos, dentro de lo que es la cultura popular, y todos los artistas siempre han hablado maravilla de todos ustedes. Mira, ese disco inoxidable fue una cosa muy loca porque nosotros hacíamos, en todos los shows siempre uno toca algún tema de otra persona y de otro autor, viste, que es reconfortante. Aparte vos te das cuenta cómo compone el otro, que, viste, los que hacemos música, miramos la música no solamente de la escuchar, sino de cómo está conformada, que cómo es la estructura, qué acordes usó y demás. Entonces, cuando tocas e interpretás canciones de otro autor, te das cuenta cómo es la composición de otro autor, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de Spinetta, Sí. o de Los Redondos, o de León Gieco, o de los Memphis, o de qué sé yo, de cualquiera de los que interpretamos en esos discos. Es reconfortante recorrer un poco la composición ajena, ¿viste? Pero sin perder tu identidad. Entonces lo que nosotros nos propusimos para ese disco de Inoxidable es tocar los temas como nosotros lo teníamos en el recuerdo de nuestro momento de escuchar a Box Day o cuando escuchábamos esas canciones. Y es un disco, digamos, caprichosamente seleccionado porque fíjate que el rock nacional tiene muchísimo más Sí. que los 13 temas que grabamos ahí, o 15, no me acuerdo cuántos son. El rock nacional tiene una cantidad de música excelente que no solamente es la que está en ese disco, ¿no? Hay muchísimos temas divinos, grandes, y que por ahí no son de nuestro estilo también, ¿no? Porque fíjate que no hemos grabado temas de Charlie, ni de Soda Stereo, ni de otros grandes de la música. Es decir, si no grabamos un poco más lo que nos quedaba más cómodo a nuestro estilo y nos identificaba más con nuestro estilo, lo cual no quiere decir que sea ni lo mejor ni lo peor, o sea, lo que pudimos hacer y fue una selección medio caprichosa. Pero es lindo recorrer otras autorías para entender también cómo componen, así como también cuando empezamos a grabar los primeros temas, o sea, hacíamos nosotros estándar de blues y recorríamos, por ejemplo, composiciones de B.B. King o de Muddy Waters y entonces las comparábamos un poco con nuestras composiciones y las íbamos poniendo al lado y las íbamos viendo, si iban sirviendo o no, porque el otro compositor también te sirve de parámetro para ver cómo es tu composición, ¿no? Y bueno, todo eso es un poco el crecimiento, ¿no? Uno va descubriendo al otro y se va descubriendo a sí mismo.
Justamente cuando decía la frase adelantados en muchos aspectos, también adelantados a la hora de llevar este blues nacional hacia otros continentes, a otros países, en una época donde no era tan habitual, en el sentido de que hoy quizás con las redes sociales, con el internet, con Spotify, YouTube, un montón de plataformas digitales, donde es más sencillo que, por ejemplo, un lugar donde han visitado bastantes veces como es España, justamente conozcan tu canción a través de las redes y el internet. En la época de los 2000 y Bueno, pico no era tan común y ustedes fueron los adelantados y los privilegiados que pudieron salir de Argentina, que sabemos que muchas veces es difícil salir del país. mira, en España hay mucha inmigración argentina y hay mucha colonia argentina, hay muchos que se han ido. Vos viste que mucha gente se va del país y se va a Sí, España por una cuestión del idioma, no todo el sí. mundo habla francés, inglés o italiano, y entonces se elige España como un punto de partida o de lugar para quedarse porque tienen un idioma que se entiende y que uno puede hablarlo, y entonces eso ahí hay una gran colonia de argentinos en España, lo cual hace que también mucha gente de la que se fue y de la que emigró, también escucha tu música, y eso es también una ventaja. Y por otro lado, los españoles son bastante amantes de nuestras canciones y ahora que, como bien vos decís, hay tantas redes sociales, a partir de YouTube podemos ver en qué lugar del mundo tenemos gente que nos escucha, ¿no? Y entonces, a partir de ahí también vos podés organizar tus visitas a distintos lugares. En España tenemos una buena cantidad de gente que nos sigue, pero así como en España, en un montón de lugares donde hablan otro idioma que el nuestro, también nos escuchan y nos siguen. De hecho, cuando vino Billy Gibbons a tocar con nosotros, vino porque le gustaba la banda. Vos imaginate que hicimos una versión de AC/DC, por ejemplo, que la hicimos en el disco en, en Buffalo, hicimos una versión de Hells Bells Qué buen tema. y tuvimos que mandarle la versión, o sea, nosotros la tocamos en shuffle, la versión de Hells Bells, porque un día Tapia dice, no sabes lo que soñé que tocábamos este tema en shuffle, digo, hagámoslo. Y bueno, y lo empezamos a tocar cambiándole el ritmo, digamos, ¿no? Sí. O sea, respetando la letra, la lírica, todo. Pero para poder editarla se la tuvimos que mandar a los AC/DC para que aprobaran la versión. Y nos aprobaron la versión. Imagínate, Sí. AC/DC aprobó la versión de Shuffle nuestra. Porque si no, mucho que no la puedes editar. Si el autor Sí. no está conforme con lo que vos grabaste, te cortan la cara, ¿entendés? Sí. Ya no te dejan hacerlo porque o sea, como que estás estropeando una obra. Pero bueno, tuvimos esa gloria de que ellos aceptaran. Y luego, Billy Gibbons vino porque le gustaba la banda, o sea, no nos vino cobrando o sea, no es que tuvimos que poner un dinero infernal o endeudarnos para traer un artista y que figure en nuestra historia que tocamos con un artista, digamos, no nos costó nada, Billy Gibbons no nos cobró, vino y actuó a porcentaje con nosotros, ¿entendés? Eso significa un montón para lo que es no el negocio de la música, sino lo que es nuestro orgullo, digamos, ¿no? De saber que el tipo viene porque le gusta la banda, no porque viene a hacer un negocio con nosotros y porque la compañía le pagó tanto dinero para que venga, ¿entendés? Entonces, eso para nosotros tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Entonces, eso lo quería remarcar porque esas dos cosas, como por ejemplo que los AC/DC nos aprobaron una Sí. versión o que Bill Gibbons venga de onda, son puntos que nos marcan también a nosotros la cosa de hacer los temas con honestidad y con creatividad, digamos, tratando de pensar en qué le podemos brindar a nuestro público, qué le podemos hacer, y un poco todo eso junto hace que haga 36 años que estamos tocando juntos
porque sabemos todo el tiempo entre nosotros rehacernos y recomponernos y buscarle la vuelta para que funcione, ¿comprendés? Totalmente, aparte también esto que destacás es fundamental, ¿no? De 36 años juntos, siempre dentro del rock. Se habla mucho, por ejemplo, de La Renga, que son un grupo de amigos también hace muchísimos años que vienen rockeando y que nunca han tenido por lo menos ni una diferencia, o por lo menos que se conozca Son una públicamente. familia, ellos son una familia, igual que Totalmente. nosotros. Eso te iba a decir, y la Mississippi también, 35, 36 años juntos, y también lo mismo, un Sí, grupo humano que ha sí, continuado a lo largo del ya tiempo. pasamos de familiar a ser capo mafia, ¿viste? Porque en un momento se pasa de ya ni hermanos, ya, porque ya pasás de familiar a hermano y de hermano después ya pasás a ser como socio de la mafia, ¿viste? Que se respetan nada más que porque hacen lo mismo, ¿viste? Sí. No, pero nosotros tenemos varios códigos, tenemos muy buen humor entre nosotros, en donde estemos siempre nos reímos mucho todo el tiempo, tenemos muy buen humor interno, por un lado, por otro lado nos respetamos mucho, y por otro lado no nos invadimos, ¿viste? Somos personas independientes, todos nos juntamos para hacer lo que nos sale bien entre todos y después no nos encimamos, ni nos vamos de vacaciones juntos, ni nuestras mujeres se juntan a comer, ni nada que se le parezca. O sea, tenemos nuestro grupo donde comandamos nosotros y nos juntamos para específicamente hacer lo que nos gusta hacer juntos, pero después todo lo demás, cada uno tiene su vida individual, respetamos la vida del otro, sus proyectos individuales, ¿viste? De hecho, Tapia tiene varios proyectos individuales, Guzzi también, Canavo también, yo también, entonces tenemos como un espacio para cada uno. Ahora también justamente estamos hablando de la época más actual. Preguntarte, Juan, si tanto vos como tus compañeros se lograron aclimatar de la mejor manera a estos tiempos que corren con las redes sociales, que la forma de hacer música ha cambiado mucho. Antes, como vos decías, era sacamos un disco, se pone a la venta. Hoy es, bueno, saco una canción, va para Spotify, después para YouTube, un corte para Instagram. ¿Se lograron acostumbrar a esta nueva forma, entre comillas, de hacer música o por lo menos de moverse dentro del ámbito cultural? Mira, no solo eso, sino que nosotros ya en el 2005, que habíamos viajado a Europa, ya no se hablaba más de un soporte de disco como es el CD. Ya el CD había envejecido para esa época. Nosotros fuimos uno de los primeros que tuvimos contenidos en las redes. Así, yo fui uno de los primeros que tuvo disquería virtual para la Mississippi, cuando nadie tenía, en los años 2000, por ahí ya teníamos Faro Latino y ya recaudábamos contenido digital. ¿Entendés? Increíble. O sea, no solamente nos adaptamos a las redes, nos ayornamos mucho antes que sucediera. Este, entonces, nada, en esta época para nosotros fue sencillo. Nosotros usamos todas las redes, hacemos la trastienda y la hacemos todo con redes. Y la manejamos nosotros, aparte, no tenemos community manager ni nada de eso. O sea, yo sé manejar todas las redes sociales, soy un tipo grande y me voy ayornando constantemente y todos sabemos manejar Instagram, YouTube, bueno, Facebook, que está más un poco más dejada de lado, pero TikTok, LinkedIn, en fin, todo lo que corresponde a la comunicación lo manejamos nosotros con tranquilidad. O sea, yo después de cada show siempre subo un montón de cosas de todos los que nos sacan fotos y nos filman en los shows, y agradezco cada lugar donde vamos a tocar, y tenemos un montón de seguidores. Y por supuesto que nos ayornamos con el modo de la música, porque, o sea, ya te contaba que este Sí, último disco globalizado lo fuimos haciendo por tema, o sea, como se hacía antes. O sea, no estamos haciendo ninguna cosa nueva, los Beatles lo hicieron primero que nadie, ¿no? O sea, sacaban single, 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 y después sacaban un long play, que era un conjunto de todos los éxitos que habían grabado en single.
¿Entendés? O sea, Sí. no es que lo inventaba ahora YouTube ni Spotify. Antes se hacía así, se sacaban los temas por unidad y después cuando conseguías una cantidad de éxitos armabas un long play, un larga duración con todos tus éxitos, un compilado. Yo lo O sea, que, no estamos sí. inventando nada, solamente lo que estamos utilizando son los nuevos formatos de comunicación. Yo lo que estoy notando que en cada ámbito que venimos charlando, Juan, es que la banda ha sido por lo menos una pionera o un adelantado en todos los ámbitos. Había mucha complicación para un montón de proyectos esto de pasar de la época más, vamos a decir, más de las cosas físicas, de las cosas más analógicas a lo digital. Y la Mississippi, pues esa transición, la vivió cómodamente. Están adelantados siempre. Sacan muy rápido la ficha ustedes, eso es lo que tiene. Sí, y bueno, viste, trabajamos con esto y le dedicamos nuestra vida a nuestra vocación y bueno, el otro día en una nota también me preguntaban de los 36 años que pareciera como que es algo que pesa. Perdón, me estoy tomando un cafecito. Tranqui. Amerita la hora. Este, como pareciera que es algo que pesa, ¿viste? A nosotros no nos pesa en absoluto, al contrario, nos fortalece el hecho de tener tanto conocimiento, porque de nuestras cosas, no diga conocimiento de nada, porque somos como cualquier otro que labura en lo suyo, ¿viste? Pero el hecho de permanecer con alguien tanto tiempo en una actividad te fortalece el hecho de que se acortan los caminos para llegar a los objetivos y que no tenés que andar lidiando con ninguna cuestión de personalidad, viste, demasiado fuerte con el otro, que tenés lugares de espacio, que el otro compite con vos, viste, ya nos conocemos en un punto, sabemos qué lugar ocupa cada uno, y en ese punto los 36 años nos juega a favor más que Sí. en contra. Y el hecho de haber encontrado otras personas con las cuales compartir tu propia vocación, del mismo modo que los otros lo ven, o sea, compartir con otro algo que para vos es tan natural y que para el otro también, no es fácil y es una suerte. Yo considero que tuvimos la suerte de encontrarnos y de poder compartir este proyecto juntos, siendo que no somos tipos que estamos todo el tiempo de acuerdo con lo que pensamos, ¿me entendés? Somos Sí. tipos grandes, cada uno tiene su personalidad, su forma de ver el mundo, ni siquiera coincidimos en, en cosas culturales, ni políticas, ni nada, ¿viste? No, o sea, pero tampoco nos peleamos por eso, a ver si me entendés, Sí, somos obvio. gente abierta que entiende que el otro puede pensar distinto. Entonces, y que justamente la creatividad se trata de eso, de conjugar los distintos pensamientos, de eso se trata ser creativo, de que vos digas A y yo diga B y que entre los dos encontremos C, Sí. ¿entendés? O sea, si es A solamente lo que yo veo o es B lo que vos ves, vos haces tu grupo y yo hago el mío. ¿Entendés? Entonces, justamente yo creo que la creatividad pasa por el hecho de poder compartir criterios a partir de que cada uno tiene su personalidad, ¿no? Justamente y es algo que a muchas personas les cuesta entender y que la verdad que si más lo entenderían, creo que estaríamos mejor como país. Te diría la verdad. Pero bueno, son cosas Seguramente, no te complicadas a quepa veces. duda. Son cosas complicadas a veces. Justamente, Juan, que estamos en esta semana donde fue su cumpleaños y es un colega también del género y también pionero del blues en la época de los 90, fines de los 80, principios de los 90, que es como justamente el gran Willy Quiroga, hace poquito cumplía años. Preguntarte, ¿no? Acerca Gran de... amigo, Por eso te iba a el preguntar gran acerca de amigo. una reflexión, un recuerdo que tengas de él en este contexto donde hubiese cumplido. Y es, obviamente este año nos duele un poquito más esa fecha. Sí. Mira, Willy siempre fue un gran amigo, un gran compañero, un gran colega, una excelente persona, tipo entrañable, extrañable, igual que Papo, igual que muchos que han partido, porque bueno, sí les tocó, pero gente entrañable. Sinceramente, mis mejores recuerdos y donde un beso al cielo para Willy, porque siempre fue una gran persona, lo debe seguir siendo, seguramente, y por lo menos en el recuerdo lo es.
representando aparte a Zona Sur, que siempre es, bueno, si bien Willy es cordobés, Zona pero sur, toda su historia norte, aquí este, oeste con y Urbano todos Sur. los lugares donde estuvo Willy siempre fue Sí, un señor. En donde quiera que esté, va a ser un señor porque un tipo con códigos, una persona entrañable, te digo, sinceramente. Una gran persona, Willy, un tipo divino, amigo. Estuve en su último cumpleaños. Y sí, me dio mucha pena que haya partido, pero bueno, la vida, en un momento de sí, acá nadie sale vivo, no, ¿viste cómo es? olvídate. Olvídate que desgraciadamente es así, aunque hay mucha gente que nos gustaría que fuera eterna de por vida. Eterno. Sí, olvídate. Sí, algunos son eternos, ojo, Sí, ¿eh? Algunos son eternos porque hacen cosas como para la eternidad, hacen totalmente. cosas como para que nunca más te los olvides. Y esa gente vale la pena porque, o sea, vivir es un lapso en la vida, es un momento, y si ese momento lo aprovechás para ser vos mismo, como dice Luis Salino, es más fácil ser uno que ser otro, Sí. ¿viste? Entonces, si ese momento que te toca en la vida lo usás para ser vos mismo, es mucho más fácil. Y por ahí en una de esas, si lo que vos pensás coincide con un montón de otra gente, dejás un surco importante para los demás, ¿no? Y Willy es un tipo que supo hacer un buen surco de su vida y dejó cosas muy lindas para el resto de la gente, no solamente en su música, sino como persona también. Coincido al 100%, la verdad que un tipo bárbaro y un gran artista por sobre todas las cosas. Y justamente para darle un cierre a esta nota, por un poco más arriba, querido Juana, primero que nada agradecerte obviamente por el tiempo que nos brindás. Realmente para mí es un honor, es un lujo que me doy como persona antes de como periodista el poder compartir con vos y tener también de cerca una de las bandas que a mí personalmente me ha marcado mucho. Y preguntarte justamente para que la gente también lo sepa, ¿qué se viene para la Mississippi en este 2025? Que todavía le queda un gran recorrido, estamos recién llegando a la mitad de año. ¿Qué se viene para este 2025 en lo que nos queda por delante? Mira, estamos planeando varias cosas, pero lo que más estamos esperando es el disco, el vinilo doble que hicimos en el festejo de nuestros 35 años en el Luna Park. Hicimos un Luna Park, hicimos una trastienda y un show en Montevideo con Billy, digo. Y, y bueno, de ahí sacamos un disco doble que lo decimos directamente en vinilo, no va a salir en DVD, sino va a ser solamente en vinilo y aparte virtual. Está subido a Spotify el disco, por supuesto, se llama Siete hombres y una noche y, y como es que el festejo de los 35 años de Mississippi. Eso es lo que más estamos esperando como resultado de un proyecto. Y luego estamos planificando para este año festejar los 30 años de Bagallo, que este año hacen 30 años, justo desde el 95 hasta este año Qué son locura. 30, y lo estamos presentando en todo el país, y por otro lado, presentando, lo estamos festejando, por decirlo bien, festejando por todo el país, y por otro lado también componiendo, haciendo nuevas canciones, nuevas cosas, siempre con proyectos, ¿viste? Siempre con ideas y de viajes, siempre proyectando viajar y estar en el ruedo, qué sé yo. Pero sí, tenemos lo del disco como cosa principal porque es algo que nos tuvimos que esperar para que surgiera porque primero lo tuvo como en exclusividad Flow, y le dimos todo un tiempo a Flow para que lo presentara, estuvo como primero en un montón de espectáculos, luego esperamos, se pasó el 2024 con ese tema y bueno, y no queríamos sacarlo a principios del 2025, sino esperar a más o menos mitad de año, y bueno, qué es lo que vamos a hacer. Así que eso nos llevó un tiempo poder lograrlo, digamos, pero
nada más que por una cuestión de tiempo. Si luego nada, presentar, como te estoy diciendo esto, por todo el país, los 30 años de Bagallo, que según Rolling Stone está entre los 100 mejores discos de la década del 90 o Coincido. 50 mejores discos de la década del 90, y eso, viste, es muy viola para poder presentarlo. Y luego, lo que el proyecto más importante que tenemos para este año es volver a juntarnos con Billy Gibbons para ver si podemos hacer una gira ya sudamericana, como nosotros como su backing band, tocando temas de ZZ Top y temas nuestros, y así pasar por Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, ¿no? Sí. Hacer toda una gira latinoamericana con él. Y como decís, bueno, estamos esperando también su agenda y sus actividades, porque son cosas que no son fáciles de coordinar, sobre todo con un tipo como Billy que tiene una agenda súper extensa en el exterior y con CC Top, viste, tiene todo su show y aparte atiende su carrera solista, y este proyecto iría dentro de su carrera solista. Así que un poco esos son los proyectos que tenemos. En un momento él quería que fuéramos a grabar a California con sus amigos. Viste que sus amigos Sí. no son más que, qué sé yo, John Fogerty, Johnny Boy, Jimmy Bogan, viste, todo ese tipo de gente, ¿no? Que son toda gente mundialmente conocida. Así que proyectos nos sobran. Gracias a Dios, por suerte. Eso es lo Tenemos importante. unos cuantos. Tenemos Los Mississippi vamos para rato. ordenando a medida que van saliendo. Tenemos Mississippi para rato entonces, Juan. Mientras que la salud acompañe, va a estar siempre viva. Tenés que ir pensando ya el festejo de los 40 años, falta poquito, cuando te quieras dar cuenta. Sí, yo pienso que, mira, cuando lo haces con alegría y con buena leche, el tiempo ni se nota, el tiempo va pasando y eso es inexorable, ¿viste? El Ujú. tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, como dice Calamaro, pero nada, es nada más que tiempo, porque uno está distraído todo el tiempo haciendo lo que le gusta y mira, si vos haces radio y es lo que te gusta, seguramente estás pensando en tu próximo programa, en tu próxima nota, en cómo ordenar tu programación y cómo vas a hacer el próximo programa. O sea, uno está distraído todo el tiempo pensando en cómo va a ser la cosa, no está pensando en cuándo se va a morir o cuándo se va a enfermar para... ¿Entendés? Sí, olvídate. A nosotros nos pasa eso, somos tipos muy activos, estamos todo el tiempo laburando, haciendo cosas, entonces no le damos mucha pelota a las otras cosas. Juan, te agradezco enormemente por el tiempo que nos has brindado aquí en el programa. Realmente un verdadero placer y un lujo poder haber charlado con vos. Para mí es un orgullo bueno, creo que se saldó una deuda por lo menos del Tommy de 8 años que encontró en su casa los discos que había dejado su tío tirados por ahí y hoy aquí poder charlar con vos y tener esta palabra realmente para mí significa mucho, tanto para mí, para la radio, para todo el programa. Realmente es un orgullo poder dialogar con alguien que explica la historia del rock nacional argentino. Enormemente agradecido, no solamente por la nota, sino por la música y por todo lo que va a seguir viniendo. Te mando un abrazo grande y bueno, Bueno, cuando quieras, cuando necesites, siempre acá las puertas, los micrófonos siempre van a estar más que abiertos y disponibles. bueno, te agradezco, te mando un abrazo grande, saludo a toda tu audiencia y gracias por este rato y por el interés sobre nuestro proyecto. Te mando un gran abrazo. Abrazo grande, Juan.